ahí sale toda la teoría de la estimación en agilidad. Bien. Dicho esto, una de las técnicas que se utilizan para realizar estimación en agilidad es la técnica del Planning Poker. Es una de las técnicas más conocidas. Como ya les dije en la clase pasada, yo en el Planning Poker puedo utilizar diferentes tipos de escalas, ¿sí? Son recomendables siempre escalas numéricas, ¿sí? Y son recomendables escalas exponenciales. Y lo otro recomendable, ¿qué era? Que les dije la clase pasada, que si bien hay muchas técnicas, que les dije la clase pasada que debían tener en cuenta. Lo del rango de valores tiene que ser constante en el equipo, ¿puede ser? El rango de valores tiene que ser constante en el equipo, es decir, cuando el equipo decide que va a utilizar determinado rango de valores, lo ideal es que siempre utilice ese rango de valores. Vamos a hacer un ejercicio ahora, antes de contarles lo que es la técnica de Planning Poker. Vamos a hacer un ejercicio que me gustaría que nadie utilice el celular o Google para adivinar, porque si no la técnica no tiene sentido. ¿Ok? Ni Google, ni ningún buscador, porque ahora me van a decir no usé Google, usé Yahoo. No, ningún buscador, no usen Internet, ¿sí? Salvo para contestar. La técnica normalmente, cuando la implementamos, bueno, vamos a hacerla como la hago normalmente, pero con la promesa de que nadie va a consultar el celular. ¿Me prometen? Yo soy una confiando. Sí, profe. Tengo una fe Sí, de los profe. alumnos. Sí, profesor. O sea, sí, bueno. En fin, bueno, confío en ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Los voy a dividir en grupos, ¿sí? En equipos, perdón. Los voy a dividir en equipos, ¿sí? Entonces, y les voy a dejar unos 5 minutitos más o menos. Lo que tienen que hacer en esos 5 minutitos es decir, ponerse de acuerdo cuántos habitantes tiene Japón. ¿Sí? ¿Me entienden hasta ahí? ¿Cómo van a hacer para ponerse de acuerdo? Ese ponerse de acuerdo, ¿cómo lo van a hacer? Primero, lo que van a hacer es, cada uno, y de hecho ya en este momento, si quiere, cada uno agarra un papelito y un lápiz y anote cuántos habitantes piensa que tiene Japón. ¿Sí? Yo los paso al grupo y en el grupo los dejo 5 minutos, no más de eso, o 6 minutos. En esos 6 minutos se ponen de acuerdo en cuánto creerían o sea, tienen que sacar un valor de equipo, ¿sí? De cuántos habitantes tiene Japón. ¿Ok? ¿Cuántos ya miraron? Todos miraron. Bien. Japón, para que expliquen. Esto es Japón, la isla de Japón, y en el mundo, digamos, en el globo terráqueo, esto sería Japón. ¿Ok? Habilito las salas, hago las 10 salas, como siempre, y en 5 minutos los vuelvo, ¿sí? Cada uno se va a su sala, ¿ok? ¿Se entendió lo que tienen que hacer? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Cada uno a su sala, ¿eh? Por favor, no me arruinen el ejercicio. Ahí van, los que se quedan me avisan. Ya pueden entrar. Yo me quedo, como siempre. Shimau, Tado, Kase, Nidon. ¿Alguno tiene idea? Buena gente. Buenas, ¿alguno tiene idea Hola. más o menos de cantidad de habitantes de un país? Pero tiene- es más chico que Es Argentina. más chico de Argentina, mucho más. O sea, lo que querés decir con densidad poblacional es que tenés más terreno, en Argentina tenés más terreno que habitantes, y en Japón sería lo contrario, tenés menos terreno que habitantes. O sea, Sí. Están todos acumulados, ¿eh? ujú. ¿50 millones? Y para mí, por lo menos el doble que acá se me hace en personas. No, Sí. físicamente no sé. No. Tipo cantidad de personas, digo, o sea, acá hay 45 millones, ponele, acá hay 90 por lo menos se me hace.
Podríamos ponerle un intermedio entre 90 y 45, ponele. Para que se Dale. acerque de última. Sí. Yo me juego por un número por arriba de los 100. Yo también me juego ¿Arriba de los 100, arriba de sí? los 100, sí. Arriba de Sí, los 100. me parece todo bien arriba de apretado los los Me juego por un- Y teniendo en Yo cuenta que por existen cosas como 130. hoteles cápsulas donde viven todo en cuadraditos, sí. Es probable. Y ellos me juego hacen por todo para arriba porque no 130, entran 130 más o en menos. su terreno. Todo minimalista, ¿sí? ¿Ciento cuánto? 100, Vale. 120. creo que. 120. Dale, 120. Yo me juego 120, 130, cerca se pero juega al asado. 120 ponerle, boludo. Bueno, 120 entonces. 120, sí. Había que Ok. poner en el Slack. No, No, Sí, para mí sí, en cantidad de personas sí. Nuestro terreno es muy Muchas extenso, personas. pero la mitad es, no sé, montaña por Ojo, el lado. ojo, en Japón no es China. No, sí, en sí, ya Japón- sé, pero China tiene 1.000 de millón, creo. China tiene sobrepoblación. En Japón creo que te dicen, por favor, señor, póngala. Tenga un hijo. Pero Me No juego sé. por 130, pero si quieren poner menos, 120. Los sé porque es que yo sabía que era un número cercano a la mitad de lo que tiene Estados Unidos. Sí, creo que sí. Era un No, porque número- China ya es muy zarpado, tipo, era un es número 1.000 muy de alto. millón. Claro, era un número muy alto porque, a ver, sí. Yo sé que era arriba de 100. Sí, Estados Me juego Unidos por es 130. 300, 200 por ahí, creo. 340. Mm. 340, bueno. 360 millones. Sí, así que sí, por la mitad debe ser. bueno, 125 120, creo. 130. 125. 120. 130. 125. ¿Cómo decir entre 120 y 130? Sí. Pero creo que hay darle un número, ¿no? Ah, no, 130, 130. Yo 130 bien. 130 a la 1, 130 a la 2. 130. Listo. Que no. ¿Cómo están para el Kahoot? Leímos Creo un que momento. bien. ¿Volvemos o no tiene que hacer volver ella? ¿Y 5 No, minutos ella no no iba a puso dar? volver. Sí. Sí, creo que hay que esperar los 5 minutos. Sí, también. ¿Cómo se sale? Ah, salir sale. Selección de Seleccionar grupos. sala de grupo reducido. Sí. ¿Ese? ¿Salimos? Ah, No, salir de pero sala. salimos, Ah. digo. Salir de grupo reducido, en todo caso sería. ¿Ya terminaron? ¿Por eso vuelven? ¿O se cayeron? No, sí, ya terminamos, profe. Terminamos. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy bien, entonces cierro las sesiones ya. Bien, ya estamos todos, ¿no? Bien, ¿qué equipo se anima a contarme qué valor obtuvo?
Acá Sabalero Player, profe. Ujú. ¿Cuántos? Ahí estuvimos estimando y entre los valores que tiramos cada uno llegamos a una media entre 120, 115, 120 millones. 115, 120 millones. ¿Cómo hicieron para llegar a ese valor? ¿Hicieron la media directamente? Sí, en realidad dos justificamos por qué tiramos Ujú. un valor tan ¿Tuvieron un alto. dato? Exactamente. Por ejemplo, Ujú. uno de nosotros hizo un trabajo de investigación hace unos años sobre el tema de la Ajá, sobrepoblación en Japón ajá. y otro también dijo que había visto un video informativo sobre los censos internacionales y que Japón se posicionaba en uno de los puestos más altos de población. Ok. Eh, y de ahí, bueno, fuimos sacando la media nomás y nos decidimos por A, 120. a pesar de eso, sacaron la media. A pesar de que Exacto. había dos que en teoría sabían del tema, Ujú. sacaron la media. Exacto. Bien. ¿Y eran valores muy parecidos o eran valores había valores así en plan 100 habitantes? Más de 100 millones concordamos que era. Más de 100 Eh, millones concordaron. exacto. Y Ok. después, bueno, nos empezamos a tirar entre 110 y Ajá. la mayoría eran 110, 115. Ok. Y el valor más alto que tiramos fue 145. Ok. Bien. ¿Quién más quiere contar? ¿Ya probaste reiniciando 97 más menos 2 millones? Nosotros, profe. Bueno, a ver quién habla. Si quiere le puedo contar. Por favor. Lo que hicimos nosotros fue entramos y cada uno dijo más o menos cuánto creía, Ujú, basado en nuestras mentes nomás. ujú, Eh, y después de eso hicimos como una media entre lo que pensábamos todos y ujú. después decidimos que sea un número muy específico y le pusimos un pequeño error ahí de 2 millones más menos 2 millones por las Ok, dudas ok. y esa fue la Bien, forma que... Profe, bien. hay algo que quiero aportar que no sé si sirve para la finalidad de la clase o no, pero cuando yo entré en el grupo dije que para mí eran 12 millones y terminamos tirando 97 y pico, porque me justificaron de otra forma. Yo creo que puede ser un dato interesante, ¿no? Que por Sí. ahí terminó cambiando totalmente mi visión. Y vos, a ver, ¿y tus 12 millones en base a qué eran? El tamaño, qué sé El yo, tamaño de yo comparé Japón. con Argentina y dije, bueno, no, Ajá, no puede comparaste con ser. Argentina. Y en base a eso, sí, Incluso en la charla que tuvimos, algunos preguntaron cuántos corrientes entran en Japón. está bien. Había mucho correntino en tu equipo. Eh, ajá. Ujú, ajá. Ujú, ujú, ajá. 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 Bien. Los Milati, Ujú, los Milati hicimos más o Pero menos en la nuestro misma caso, estimación profe, que Maxi y nos ajá. quedamos con 128 millones. Bien. Nosotros Ah, en Génesis tuvimos la misma lógica y nos tiramos por 140, 150. Misma bien. lógica que el equipo de Max. Ok. O sea, más o menos lo que hicieron fue comparar con Argentina, pensar en la densidad y en base a eso tiraron números, ¿no? Claro, más o menos y agarramos un promedio que quedó en 140, 150. Bien. Algunos equipos también, bueno, hablé esto de lo que contaba el primer equipo, ¿no? Lo de, bueno, uno había visto un documental, el otro había hecho una investigación. Lo que contaba Martín es algo que suele pasar. Por ahí una persona que no tiene mucha idea de la problemática en la cual estamos hablando, tira un número y después escucha otras opiniones y o llega a un acuerdo con el resto o cambia su estimación, pero por la información que tenemos. Lo que suele suceder en las estimaciones, o que puede mucho pasar, es
que por la falta de información subestimemos o sobreestimemos. Cualquiera de las dos cosas es problemática. Porque si yo digo que algo me va a costar menos de lo que, mucho menos de lo que me va a costar, al final tengo que asumir los costos. Y si yo digo que me va a costar mucho más de lo que me va a costar, al final termino gastando eso que pensé de más, ¿no? Por, bueno, la ley del Pareto, esto que ya lo hemos hablado anteriormente, o me imagino que ya la conocerán. La ley del Parkinson y todo eso. Lo que sí es cierto es que en realidad cuando estoy en un proceso de estimación, lo que logro o lo que hago al estimar en equipo es a ver si alguien me dice qué es lo que pasa cuando estoy estimando en equipo. Suelen haber siempre dos extremos, ¿no? Suelen haber siempre dos extremos, sí, es muy probable que haya dos extremos, sobre todo cuando no tengo mucha información de lo que tengo que hacer o de lo que tengo que calcular. Pero algo más importante que eso. Nos sesgamos hacia quien más sabe. Nos sesgamos por lo que quien más sabe. Exactamente. En realidad yo más que sesgamos, porque lo de sesgamos es dependiendo de la persona, dependiendo mucho de la personalidad de cada uno de los integrantes del equipo. Hay personas que tienen como ¿cómo se dice? Se imponen más que algunas otras personas y muchas veces, por más que no tienen razón, y si el resto del equipo es muy débil, se hace onda lo que esa persona quiere, ¿sí? Pero más que eso, yo a lo que quería llegar con este ejercicio es que en realidad el conocimiento del equipo se nutre del conocimiento de cada una de las personas individuales. Y al final pasa lo que decía Martín, que me pareció muy acertado su comentario. Al final me convencieron, o algo así usó la palabra, o por la información que me dieron, cambié lo que yo pensaba. ¿Sí? Entonces, en realidad... la influencia del equipo. Exactamente. Entonces, en realidad lo que suele pasar cuando hacemos, y en esto se basa la agilidad, el proceso de estimación la hace el equipo completo, porque queremos aprovechar el conocimiento de cada una de las personas dentro del equipo. ¿Sí? Y ese conocimiento queremos compartir y hacer un conocimiento en común. Y en base a eso, sacar cuánto mide Japón. ¿Cuántos habitantes tiene Japón? Japón tiene 127 millones 300.000. La profe no sabe leer números grandes. O sea que los que dijeron entre 120 y 130 acertaron más o menos. Este es lo que ponía Wikipedia, creo que al censo de el 2020, mayo del 2020. O 2019, no, mayo del 2019. Ese era el censo que decía. Bien, a ver qué me dicen acá. Yo dije 500 millones, exageré un poco más, sí. Sí, Leandro, un poquito exagerado. Post-COVID. No sé si tuvo, bueno, claro, también es eso cierto, ¿no? Pero no sé si tuvo tanta incidencia el COVID en Japón. Bien, entonces la idea es esa, ¿no? Que nos nutrimos del conocimiento del resto y tomamos las decisiones en conjunto. Muchas veces se dice que la estimación se hace por consenso y se hace en conjunto con todos los miembros del equipo. Es cierto que todos los miembros participan en el proceso de estimación, pero también es cierto, y esto creo que ya lo aclaré en clases anteriores, pero lo quiero volver a recalcar, que el consenso no significa que todos tengamos que estar de acuerdo. Y el consenso, no está bueno que el consenso significa hagamos un promedio. ¿Sí? En esto de lo de Japón no pasa nada con hacer un promedio, pero imagínense si yo digo en una historia de usuario, yo le doy 20 y el otro le da 5 y decimos hagamos un promedio, eso no va a ser realista. ¿Sí? Entonces, un equipo siempre antes de empezar un proceso de estimación se va a tener que poner de acuerdo sobre qué significa consenso. A lo mejor consenso significa que va a tener más peso la opinión del experto en el tema en el cual estamos estimando. Si tenemos que hacer una funcionalidad, una historia de usuario que tiene mucha carga en base de datos, la opinión del experto en base de datos va a ser la que tenga más peso. O si tenemos que hacer una historia de usuario que tenga mucho sobre diseño de pantalla, por ejemplo, que tengamos que darle mucho sobre eso,
la opinión del diseñador va a ser la que más va a primar más, ¿sí? Eso significa el consenso. No tenemos que estar todos de acuerdo, ni tenemos que sacar un promedio, ¿sí? Sino que nos tenemos que poner de acuerdo cómo vamos a tomar las decisiones de cuánto mide una historia de usuario. Como en el precio de la historia, yo arranco con 1000 y el otro empieza con 10, tenemos que intentar llegar a un acuerdo que nos quede cómodo a los dos. No sé si la palabra es cómodo, Martín. La palabra me parece que es más bien que sea la adecuada, que sea lo realista, que se intente acercar más a la realidad, ¿sí? Eso sería un poco la idea. Se podría hacer una especie de tabla de delegación donde se plasme cuáles opiniones tendrán mayor peso de acuerdo a la función que se está evaluando. Sí, normalmente se hace eso. Bien, vamos a entrar entonces a la técnica del planning poker. Entonces la técnica del planning poker va a ser una técnica donde lo que vamos a hacer es asignar puntos a las historias, puntos de historia a las historias de usuario. Cada persona dentro del equipo va a tener un mazo, ¿sí? Si usamos como escala el mazo, el mazo propuesto por defecto, por la técnica, digamos, que la numeración es una escala de Fibonacci adaptada, porque tiene el medio, tiene el 1, después del 13 pasa al 20, del 20 al 40 y del 40 al 100. Además tiene un signo de pregunta, además tiene un 0 y además tiene una tacita de café. Entonces, con esta técnica, lo que hacemos es, cada persona toma un mazo, cada persona tiene un mazo, bueno, ahora hay aplicaciones que te las puedes bajar en el celular y las tenés en el celular. Analizamos entre todos todas las historias de usuario. En este análisis entendemos qué significa cada una de las historias de usuario, qué se espera obtener, cuál es el valor que va a obtener el Product Owner. De hecho, el Product Owner participa en esta sesión. Entiendan que el proceso de estimación se hace en el momento que estamos haciendo la planning, es decir, con el Product Owner y el Scrum Master. El Product Owner nos cuenta cuáles son las historias de usuario. Una vez que todos entendimos cuál es qué significa cada una de estas historias de usuario, discutimos, conversamos, negociamos, las hicimos pequeñas, etcétera, 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 todo lo que habíamos visto en el método INVEST y en la clase anterior. Una vez que hacemos eso, cada integrante saca su carta y muestra qué valor le da a esa historia de usuario. Si en la primera ronda ya hay un acuerdo, se le asigna ese valor a la historia de usuario. Si no hay un acuerdo porque o bien hay valores muy extremos, uno dice 100 y el otro dice 2, ¿sí? Se empieza a razonar o a explicar por qué razón le dimos cada uno de los valores. Puede ser por falta de información, puede ser que yo le haya dado 100 porque no conozco, puede ser que yo le haya dado 100 porque sí conozco y conozco la complejidad, ¿sí? Estoy hablando de un 100 como un valor muy grande, ¿no? Pero acuérdense que habíamos hablado en la clase pasada que lo recomendable era usar los valores bajos de la escala, que ya cuando tenía más de una historia de usuario, que tenga más de 10 puntos de historia de usuario, ya tenía que empezar a mirar, a analizar si esa historia de usuario no estaba siendo muy compleja. Entonces, se discute nuevamente con el Product Owner, se conversa, se negocia y se hace una nueva ronda, hasta que lleguemos a un acuerdo por consenso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe, se entiende. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver si se entiende entonces. Acá, bueno, ¿se escucha esto? No. No, profe. Bueno, lo voy a pasar entonces y ahora se lo pongo en el Slack para que lo miren. Es simplemente como, es una serie de esto de cómo fallar con Agile, está muy bueno, está muy divertido y bueno, y simplemente cuenta un poco qué cosas hay que hacer para fallar con la técnica Planning Poker, ¿sí? Profe, a la hora de compartir la pantalla puede poner para que comparta el audio también. Sí, a ver, voy a probar, así ya lo soluciono. Profe, el equipo es el que define esa escala, ¿a qué se refiere en cuanto a esfuerzo o es recomendable usar una sola escala? Digo. El equipo define la escala que va a usar y una vez que define la escala que va a usar, la tiene que mantener. Ok. Puede crear incluso su propia escala si quisiera. De hecho, yo estuve trabajando con gente
de Com, por ejemplo, y ellos al final, no sé si hay alguien de Com acá, pero ellos al final decidieron utilizar para hacer la estimación la escala que usaban cuando definían puntos de función. Entonces usaban al final un 3, un 5 y un 10. Y siempre usaban eso. Bien. ¿Sí? Y no es Planning Poker, no, pero es una escala que a ellos les sirve porque ellos ya estaban acostumbrados a esa escala, entonces ya la siguieron usando y la adaptaron para utilizarla en agilidad. Ah, entonces si no se usa la escala esa de Fibonacci adaptada, ¿no se considera Poker Planning? En realidad lo de Planning Poker es por las cartas del póker. Claro. O sea, de ahí viene el nombre. ¿Sí? Uso el póker para hacer una planning, pero por eso después se usa la técnica de la camiseta, la técnica de la fruta, la técnica de, no me acuerdo cuál es la otra, ¿cómo se llama la otra? ¿Cómo es el tema de la fruta, profe? Yo no entendí eso. Y es por tamaño, Raúl. Ah, ¿por tamaño? Está. Claro, es lo mismo que la camiseta, o sea, creo que es cereza, melón y sandía, una cosa así es, o uva, melón y sandía. Uva es una historia chiquitita, melón es una historia más o menos, y sandía una historia grande. Siempre es por tamaño, no se olviden de eso, independientemente de la técnica que utilicen, lo que estoy comparando al final es tamaño. A ver si se escucha ahí. Bien, entonces lo vemos. Chet Wrong here with the wrong way to do Agile. Today, planning. Start with a round of planning poker. If someone throws out an estimate that is different from the others, then remove that person immediately. If planning takes too long, then just have the product owner do all the planning. This will speed things up greatly. Feel free to restrain team members as needed. Once the product owner has assigned all tasks, then their work is done. They won't be needed until the next planning meeting. Now remember, this plan is only a suggestion, so be sure to add plenty of time at your next stand-up to add new items. And that's the wrong way. Bueno, la idea es, ¿no? ¿Qué cosas hacemos, qué cosas no se, o qué cosas deberíamos hacer si queremos fallar con haciendo Planning Poker? Básicamente la primera es si tenemos un valor muy extraño, lo eliminamos directamente. La segunda es que el Product Owner reciba todo, y la tercera es que el Product Owner nunca esté disponible, ¿no? Entonces, que él decide que se vaya de viaje como el ejemplo, ¿no? Esto obviamente es ¿cómo se dice, Mariano? Sarcasmo, ¿no? No es que eso es lo que hay que hacer, sino si quiero fallar, hagamos esas cosas. Vamos a hacer una pequeña práctica. Fíjense que en el Slack, en la unidad 1, les dejé un documento por equipo. ¿Lo ven? Son como unas recetas de cocina. Son como unas recetas de cocina, exacto. Baje cada equipo, baje su documento, por favor, y les cuento lo que vamos a hacer. Bien, en el documento ustedes van a ver este tipo de cosas. Van a ver recetas de cocina, como decía el compañero, donde van a encontrar, bueno, el tipo de receta, por ejemplo, en este caso es un postre, el nombre, brownies con telarañas, la descripción, los ingredientes, en algunas tienen imágenes y en otras no, y luego el valor al negocio, es decir, la prioridad que tiene para el negocio, ¿ok? Este valor es la prioridad, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a hacer una sprint planning donde ustedes lo que van a tener que realizar es, primero, determinar la unidad del punto de historia. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les conté que había dos métodos para determinar el valor del punto de historia? Yo, en este caso, les estoy pidiendo que utilicen el método 1, donde lo que hacen es determinar la unidad del punto de historia. ¿Cómo van a hacer eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me cuenta cómo van a hacer? Tenemos que buscar la historia más chica y a esa la historia más chica. Y a esa, o sea, la receta más chica, y a ese le asignan el 1. Es la unidad. La unidad. Y luego lo que tienen que hacer es realizar la estimación de todo el Product Backlog, es decir, para cada una de las recetas que tienen ahí, tienen que ponerle un valor, ¿sí? Tomando como base la unidad y comparando utilizando la técnica de Planning Poker.
¿Ok? Ok. No. Ok. Bien. ¿Les habilito los grupos? Profe, por algo que tienen fotos distintas, porque hay algunas que no tienen foto en la mía. En ¿Cómo? mi equipo. Hay algunos platos que no tienen imagen y Hay otros sí. hay algunos platos que no tienen imágenes y otros sí. ¿Es por algo en especial? No, porque en algunos le puse imagen y en algunos no. Ok, ok. Es información, algunos te doy la información y en otros no te doy la información, básicamente. Bien, abro las sesiones, 20 minutos a rajatabla. Voy a ir pasando por las salas, ¿ok? Todos tenemos claro lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Bien, abro las sesiones, 20 minutos, espero un minuto que todos estén dentro y después cuento los 20. Profe, ¿es sobre lo de Netflix? Bueno, muchachos, acá hay un problema. ¿Cómo técnicamente le vamos a tirar valores? ¿Qué? ¿Lo escribimos en el chatcito o qué? No sé. Los valores que están ahí en la última fila, eso O no sea, indica, eso, ¿no? no hay que no hay que identificar el menor valor primero y después Sí, hacer eso es lo todo que el tenemos que hacer. proceso, digamos. Primero hay que identificar cuál es el que para nosotros se nos hace más fácil. Lo que tiene ahí es el valor para el negocio, no Claro. la prioridad, digamos. ¿Alguien hizo un drive con esto subido? Sí, sí está en la carpeta que tiene en el drive de Sole, en unidad 2. ¿No dijo si iba a pasar por grupo, sí? Sí, Sí, va va a a pasar pasar, su dijo. botón. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Y hasta ahora el primero es de la guarnición, pero Claro, El ese de dulce de batata y queso no puede ser también. para la ese no unidad. lo vi todavía. Ese. O un poco más. Para mí sí. Claro. ¿Dónde está el de batata y queso? En la hoja 6. Ah, sí. Porque encima aporta mayor valor, así que ¿Y cómo? ¿La anotamos eso al final, al principio? ¿Dónde vamos anotando? podemos hacer otra sección abajo para anotizarnos. Como punto de historia. ¿Hacemos en un drive? Estamos en un drive. Ya te pongo, Sí. copy pasteo el A link mí me en llegó. el WhatsApp para que entre directo. Dale. O sea que fíjate que hay Sí uno que es. tiene mayor cantidad de ingredientes, pero también tiene mucho valor, así que tendríamos que buscar uno que tenga menos ingredientes y un valor aproximado. Bueno, entonces dejamos de queso y batata.
parece? Y el pan en rodajas, ¿no? ¿En dónde está ese? O sea, Yo los estoy viendo. dos tendrían un punto de historia. Así, este sí. Panel rodaja parece lo que tiene un solo ingrediente, un solo elemento y valor de negocio, pero el valor de negocio más chico. No tiene nada que ver, tenemos que verlo más fácil ahora. Sí. Y capaz el de dulce de batata y queso sea como un poco más de valor. Hola Claro que- chicos. Hola, ¿Alguna profe. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguien cocina acá? No, Más o menos. Para Más o sobrevivir menos. nomás. Para sobrevivir. Esto es un trabajo de Mariano, a ver. Sí, por eso, por eso. No, en realidad este trabajo tiene el objetivo de buscar quién se va a hacer cargo de, en el hipotético caso que podamos hacer la comida a fin de año, Ah, claro. buscar quién se va a hacer cargo de la cocina. Que ahí no, Mauro, no me creían recién que se hacía de verdad. O sea, en el otro equipo tuve que explicar qué se hace. Bueno, Para decir la llámenme. verdad que no se hace. Todo mentira. Llámenme si tienen dudas, ¿ok? Bueno, profe. Bueno, profe, gracias. Nos vemos. Pero viste que el de batata y queso, Steffi, no dice muchas cosas. En cuanto a la presentación y eso, o sea, Pero la base sería, entonces dijeron el pan en rodajas. A mí me mata que el que dice papas bravas no dice nada de ingredientes. Está vacío. sí, puede ser, o sea, el del pan tranquilo. Ahí no dice. Digamos que si tiene poco ingrediente y un proceso muy corto, tiene que ser si el más chico. De última lo podemos analizar desde que, como decía recién Maxi, que en ese postre tienes dos elementos y en el otro tienes uno solo, que es el pan. Digamos. Claro, comparando el pan en rodaja con el pan de campo que tiene queso roquefort. O sea, Y además ese hay que tostarlo también, así que Claro, eso supongo sí. que es más difícil que el postre y todo. sí, sí. La batata. Ok, va pan en rodaja entonces. Sí, Como rodaja para pH. mí es la más chica. Sí, sí. ¿tenemos como comentario o algo así? Están haciendo un cuadro abajo por ahí. Hay un cuadrito abajo, sí. Ah, muy mirá. bien. La asignaron con los valores Fibonacci. Es Fibonacci, sí, también. Ahí está. Yo le puse eso, pero no sé qué les parece. El segundo entonces sería el dulce de Sí, batata genial. ese. Sí. Sí. Y el tercero, pan de campo. Con queso roquefort. Voy marcando con un color Los los que que están marcados. Los que ya están. Sí. Ah, no necesita horno ni heladera. De queso. Pero son dos ingredientes, así que sí, está bien. Segundo. El canapé de jamón crudo también iría tercero o cuarto, por ahí. Y el dulce de fruta sería el tercero. ¿Cuál? ¿La ensalada de fruta? Ensalada de frutas, sí. Sí, capaz que sí. Güey, qué rica la torta, por Dios. O el de ñoqui. Agregó la ensalada de frutas. Ya me dio hambre, ¿por qué hacen esto?
Che, el plato principal sería lo último de todo, ¿eh? Más abajo todo. Aunque no dice la descripción, tiene una cantidad de ingredientes. La paella de marisco tendría que ir a último. Sí, la paella capaz es el último. Canapé Encima también- de jamón crudo ya está, ¿no? Sí. No, ese no. Ah, no. Yo creo que ese iría antes de la ensalada de frutas, porque para la ensalada tenés que cortar varias. Sí, para mí también. Hacer un laburo más. ¿Dónde está el canapé? El canapé está segundo, tercero creo que está en la primera hoja. Canapés de jamón crudo. O sea, es como que, según la descripción, como que serían 2 pasos. ¿No? Ujú. Después podría ir las papas bravas, esas que son O sea, papas ojo, fritas. igual, tipo, no es que vamos a tener Sí, después papas bravas. punto de historia, no es que vamos a tener solamente una historia, podemos tener varias, o sea, lo podemos encapsular a ensalada y Che, y el el otro en salmón la misma. ahumado podría ser nivel 4. Pasa que no Las dice el papas, proceso. las papas, digo yo, las papas fritas. Que papas fritas con salsa, ¿eh? Bueno, ¿Y la tortilla de papa? y ese es más, digo yo, Casi lo mismo, pero con más ingredientes. claro. Papas fritas, pero con huevo y no sé qué más. Y tiene más elaboración de lo mismo que los ñoquis. Y tiene un poquito más. ¿Cuáles serían las tres que tomamos de referencia? Bueno, eso que explicó la profe, de tener una chica, una mediana, una grande, e ir comparando, pero así como por ahí nos Claro. puede estimar el tiempo, tener la chiquita, por ejemplo, que sea el pan en rodajas, y comparado con eso, ver si una es mediana o grande. O entre cuáles serían las que tendríamos tipo de referencia. Para mí, paella de marisco la más grande. Sí, Para eso mí sí. La más grande, la más La chica. mediana, no sé. La Una mediana le agrego podría así ser a eso. la. Lo de las frutas, digamos. La mediana podría Guau, ser o no sé qué. ñoqui, podría ser. Gnocchi podría ser, sí. La mediana, sí. Claro, esa también, la de 1000 hojas, con pebola. Sí, es muy complicado. Sí, tenés que tener 1000 veces. Creo que la más de difícil cortar. debe ser la de 1000 hojas. Papas bravas puede ir con ensalada de frutas. ¿Papas qué? Ah, papas bravas, sí. Papas bravas, sí. Y después de papas bravas, tortilla de papas. Sí. Marco tortilla, entonces, como hecho. Sí, sí, para mí sí. Y el pulpo no está tan difícil. El tema es después despellejarlo. Ah, Claro. bueno, yo ya no sé cómo se hace, pero No, yo ni idea, nunca comí. nunca comí pulpo. Ya es un Sí. proceso que requiere experiencia, no es algo fácil. Listo. Pero dice pulpo cocido, servido en aceite de oliva y pimienta. Hay que despellejar al pulpo. Bueno, sí. El lemon pie, todos los postres. La parte de despellejar al pulpo puede ser que le dé complejidad. Yo no tengo idea. Para mí después de Sería la entre la media, sería entre Yo la me juego media por y el la más 8 al pulpo. brava, digamos. Claro, sería Para mí en el una 8 media estaría- entre. Estarían en la mitad. Pasa que acordate que no debemos analizar el enfoque de la media. Y donde esté el pulpo, Yo lo vi con el 8 al pulpo. Pero fíjense que el pulpo es una entrada también. y Así ahí que puede ir también ñoquis. Sí. Sí. Ñoqui verde con salsa roja. Aunque te dice ñoquis verdes, los ñoquis verdes son re difíciles de hacer. Mm. Claro, no Necesitamos es un algo el tema es fácil, que digamos. no hay, o sea, acá
No sé dónde venden pulpo, boludo. Venden pulpo. El ceviche también. Oh, uy. Después va un arroz contra arroz, boludo. Encima yo leí caniches. Nada que ver. Nunca un guiso, che. Está bien porque está bien porque es el día del animal. Juro, casi cago el plato. Pensamientos chinos. El rango también de números, no sé si les parece dejarlo ahí, es que hay 6. Me parece que capaz está bien. Para ponerle los puntos. ¿Sí? Vale. Ahí ya está. ¿El de 13? Salmón ahumado puede ir en el 8. Salmón ahumado. ¿Qué hace este? El 8 podríamos poner todas las principales, aunque bueno, paella de marisco también es un plato principal. Para mí el salmón no es tan difícil porque supongo que lo metes al horno lleno de sal gruesa y sal ahumada. ¿La porción de torta selva negra podría ser un 5? Para mí más. Y yo Bueno, también no. el del salmón le pongo el 5. Sí, el salmón no es tanto. Merluza al Berru Blanc. ¿Dónde está ese? Abajo. Mi cara. Alberro Blanc. Merluza asada con una guarnición de salsa de manteca. La del pulpo que habían dicho que ninguno sabe cómo se hace ni cuánto lleva, la última le podemos poner signito de pregunta. No, se podía poner cuando ninguno sabía bien cuánto iba a llevar esa historia, digamos. Le ponemos como 25 nosotros. entonces, porque desconocemos, 21, porque desconocemos el tiempo que... O sea, Por ahí asumimos le estás asignando un Sí, punto, sí, le digamos, estás sin haciendo. saber Sí, el sí. tiempo. Por eso Sí, el ponele. siguiente Está pregunta bien, era está bien. tipo, no tengo ni idea. Ahí Es miro mucho cómo se limpia un pulpo. No sé si compro el pulpo nomás, lo meto y le tiro aceite de oliva y terminó ahí, sería bastante fácil si tengo que hacer otra cosa más. Mira, ya no. No, tenés que creo que dejarlo, despejarse. Claro. poner en una olla, primero en la olla para que se cocine y después hacer Qué grande, Coco. Te comen cosas muy elegantes. ¿Eh? Lomo al horno cocido en su propio jugo. Solo después acordate de marcar el del salmón, por favor. Bueno, Ahí son voy. colores claros. Espera que miro de cómo se come el pulpo este. No, sí, metele en el ¿El lomo al horno es difícil? Lomo No. al horno cocido en su propio jugo. No, ¿Por qué no No. similar? Tendría que Lo estar agregamos tipo- en el 5. Bueno, ahí en la parte de ñoqui podemos darle un valor por si son ñoqui casero o ñoqui lo comprado, ¿no? Tío? Aunque dice, bueno, harina, seguro son caseros, sí. Parece que sí es difícil lo del pulpo, che. Está con un gusto. Estoy sacando cosita por cosita. Es que Bueno, sí, ves, es algo muy que se rompe fácil el pulpo. el ñoqui le tiramos el 8, ¿me parece? El 8, sí, ñoqui en el 8. ¿Cuál era que tenía que marcar? El del El salmón. del salmón. Salmón. El Está. pulpo Está marcado. enseñando. A ver, los de arriba están todos. Falta el pulpo. Falta el ¿Qué pulpo. nos ponemos? ¿5? No, un poco más. El 8 debería ser. ¿era fácil al final el pulpo? No, está medio complicado, parece. Yo lo podría en el 8 porque si comparamos con lo que tenemos en 5, debería ser un nivel más de dificultad. Dale. ¿Y la merluza? ¿Alberro Blanc ese? No tengo ni idea. Merluza asada con una guarnición y salsa de manteca. ¿El lomo dónde lo pusieron?
El lomo está en el 5. En el 5, sí. Che, nunca marcaron el ñoquis verde con salsa roja. Ahí lo Sí, marco en 8. justo también. Ahí agregué el de merluza. Sí, merluza podría estar en el 8, ¿no? O en el 5. Yo lo agregué en el 13, che. ¿El 13? Me parece más complejo, pero no sé. Tiene una cantidad de ingredientes. Tiene una cantidad de Capaz que ingredientes, entre eso es lo que le un complica. ñoqui y el pescado tipo lleva el mismo esfuerzo. Se me hace. No sé. Si los ñoquis son caseros más. Que hoy hay ¿El que comer. lemon pie puede ir en el 13? ¿Cuál? ¿Cuál? El lemon pie. Es No, horno, masa dulce con preparado limón húmedo y decorado con crema. A lo sumo el decorado con crema, a lo que Capaz lo mismo que los ñoquis en sí, que es tipo hacer una masa, cocinar y después hacer una salsa equivalente a hacer la crema del lemon pie. Sí, yo le Para veo mí más la- tranqui al lemon pie que a las otras tortas. Sí, Opción de para mí es torta, mucho más fácil. la de Porque Milhoja está vienen el en 13. paquetitos también el lemon pie. Puedes Ponele en armar- el 8. Sí, 8. Sí, la porción de 1000 hojas es en el 13, ¿o no? Sí, ese sí. El ¿El ceviche, lemon pie? ya tenemos que volver. Nos queda 50 segundos. Quedan Ahí pongo 54 la... segundos. Uy, la que... Falta el ceviche. Porción de tortas. Hay la torta selva negra también. En el Junto falta- con la torta de 1000 hojas, sí. Sí. Está En el marcado, 8, en el está, 8. pero no está marcado nomás. Marcale en arriba. Bueno, entonces el pulpo le dejamos en la incógnita ahí. ¿O dónde agregar? Sí. ¿Y el ceviche? El ceviche se me hace entre 8 y 13, puede ser. No sé si 8. No sé qué tan difícil es hacer el ceviche. Dice que tiene merluza y todo eso, así que Más complicado la merluza, entonces. sí. A ver. Ejercicio. Profe, estuvo muy difícil. Difícil. Casi no peleamos todo, Profe, pero no, bueno. nos dio el tiempo, los 20 minutos. No nos hablamos Que en casi se va. ¿Qué consenso ni consenso? Nos costó un paró montón el encontrar un Sigue. consenso para una eran tortilla de 17 papa. platos. Chicos, sigue el ejercicio, no se preocupen. El único consenso que tenemos es que somos muy malos para la cocina. Lo del Acá tiene que pulpo sacar requería chapa Mariano, matarlo. Vero. Ay, Dios. ¿Puedo Bueno, a cambiar ver, mi no. Profe, mi grupo no sabe Cambiar los cómo grupos. cocinar un pulpo. No sé si la profe le explicó cómo se hace el plato del pulpo, pero no hizo llorar. Profe, algunos no almorzamos todavía. Algunos Estuvo leyeron, buenísimo profe, el al servicio ejercicio, con profe. paniche. En nuestro equipo, Bueno. bueno, nos basamos un poco de quiénes sabían cocinar primero. Eso, lo La importante. cátedra da cupones de pedidos, ¿sabes, profe? No, hombre, la actividad. Lo importante de esta práctica, chicos, es justamente intentar saber quiénes de todos ustedes cocinan para la última, para la comida de fin de año. No, No, era lo una importante es, trampa. lo importante es ¿El justamente fin del esta cuatrimestre, no, discusión. profe? ¿Cómo? ¿No es al fin del cuatrimestre? Al fin del cuatrimestre, sí, lo dije a fin de año. Hay cocina el profe, no nosotros. Ay, No, no, famoso el hace un profe quiere- salmón ahumado, dice. El profe se Me quiere sirve. Una tortilla de papa, ese famoso, increíble. una tortilla de Huevo papa con... frito, esto. No, yo Muy me bien. postulo para el asado si hay que hacer. Muy bien, Fernando, muy bien. El pan con rodaja me sale bien. Sí, va a ver, esperemos que se pueda hacer. Y si no, ya vamos, ya tenemos 2 cursos que están esperando el turno, así que uno más para fin de años. Bueno, a ver, entonces, obviamente el objetivo era justamente que discutan y que intenten llegar a un consenso. ¿Qué información les parece que les faltó para... yo fui pasando por las salas y solo un equipo medio que planteó una información algunas descripciones, dice Mauricio, alguna Tiempo de información cocción de Tiempo de algunos... cocción. Que si ¿Y cómo era para hicieron un eso? restaurante,
Todo era para Eso. una porción. o Primero varias eso, personas. que me olvidé de decirles que esto es para un restaurante. Nos llamaron de un restaurante para que les hagamos la carta de comidas. Y ahora vamos a ver cómo sigue esta carta de comidas. ¿Cómo hicieron lo de la falta de descripciones o de tiempo de cocción? ¿O cómo hicieron? Nos basamos en la experiencia. Se basaron en la Por la experiencia. experiencia. ¿Qué más? De ver en tele o algo así, porque De ver en tele. Si alguien cocinó alguna vez o lo Si hizo. alguien cocinó. Buscamos cómo se Por ahí, preparaba. por ahí no había cosas que no sabíamos cómo se hacían en sí, pero sí sabíamos cómo se hacía parte de esas cosas, entonces íbamos medio que sumando los tiempos. Bien. ¿Cómo despellejar un pulpo? Bien. Mirábamos un tutorial también. Buscamos alguna imagen según la descripción. Bien. Podían buscar en internet, o sea, la información que les faltaba, en este caso, podían buscar en internet, ver cómo se preparaba en internet, podían usar Google, eso no había problema. Yo miré en videos, profe, más o menos cómo se prepara y fui salteando para ver si parecía difícil. Bien. Nosotros, profe, para los que no conocíamos muy bien, considerábamos si era únicamente o armarlo, los ingredientes, si se tenía un proceso de que había que cocinar, amasar o algo por el estilo. Perdón, me estoy riendo del comentario de Maxi. Me inscribí en el IGA, dice uno. Bueno, bien. Sigamos con el ejercicio entonces. ¿O no? No, nos tomamos 10 minutos de descanso y a la vuelta hacemos Kahoot y después seguimos con el ejercicio, ¿ok? 10 minutos son... Ok. Vamos a terminar todo peleando. ¿A las 5:05, profe? A las 5:05 volvemos, ¿ok? ¿Listo? Listo, profe. Chau. Vamos a esperar hasta las I5, bien, porque como dije I5, y empezamos con el Kahoot. ¿Todos subieron el trabajo que había que subir hoy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta un equipo. Magels, RGB, Lince, Sala 7, Génesis, Sabalero, Drake, Milatis, Atlético. ¿Y quién me falta? Profe, nosotros le subimos para el lunes ya. ¿El lunes que subiste? Sí, el lunes subió Martín. Ah, ya probaste reiniciando, sí, tenés razón. Acá lo acabo de encontrar. Bien, no falta ninguno. Bien, ¿estamos todos entonces? ¿Comenzamos, Kahoot? Ay, me equivoqué. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Comparto, ¿eh? ¿Ven el...? Ah, por favor, apellido, nombre. Apellido, nombre. El que ya escribió nombre, apellido no pasa nada, pero por favor intenten apellido, nombre. Y cuando termine el Kahoot, háganme acordar que les pregunte algo sobre los equipos. Sí, que no aparezca Nisman porque este es un examen, chicos, ¿eh? Hagan el favor de tomárselo en serio, por favor. Miren que pongo todo de nuestra parte para que aprueben. Así que, no, me busquen. Y eso que estoy grabando y todo, miren lo que les digo. 69, me faltan todavía... ¿Alguien no está pudiendo entrar? 70. Yo estoy en eso, profe, está medio lento. Está medio lento. Ahí estamos todos. Bien.
Comenzamos. Bueno, bastante bien. Para hacer un mapa de historia de usuario había que hacer todo. Pensar, escribir, explicar, ubicar, enmarcar la idea y describir a los clientes y a los usuarios. ¿Recuerdan que eran los primeros 3 pasos que habíamos dicho? Vamos a la siguiente. ¿Verdadero o falso? Bien, bien, bien esta. Los 5 esos que contestaron verdadero, revisen por favor. Siguiente. Perdón, marqué sin querer el siguiente antes de controlar. Los 12 que marcaron falso, por favor, revisen. Uno de los objetivos del mapa de historia de usuario era justamente identificar esas dependencias funcionales entre historias de usuario. ¿Ok? Siguiente. ¿Por qué no pudiste contestar? De todas maneras, lo que no pudieron contestar, Micaela, que se te tildó, pásame por Slack, por favor. Lautaro, ¿qué pasó? Se quedó tildado. Bueno, no grite, no hace falta que grite.
Mandame por Slack también la pregunta 4 es la que no pudiste contestar. Y Micaela, vos mandame que la 3 no pudiste contestar. Ok, siguiente. Cuidado con Edgardo que va arriba, ¿eh? Ahora nadie pudo contestar. ¿Qué pasó? Ah, bueno, no te vi. Lautaro, abrí micrófono, mi hijo. Sigue tildado. Bueno, ahora vemos Lautaro. ¿Le contesto por vos? No. En el último Ahora segundo. no. Ahora no, cuando termine. Puedes escribirle por privado en el Zoom, así cuenta. Ah, también. Gracias. Por privado en el Zoom, Lautaro. Ahí está, bien. O sea, recibí la cosa. Bien, conocer el tamaño y la velocidad. Bueno, Lautaro, poneme también esa en el Slack, por fin. Que cuando me escribas en el Slack, que la 4 y la 5, poneme la respuesta de la 5 también en el Slack. O poneme, le contesté en el coso, bueno, también me acuerdo que me contestaste. ¿Ya se te devolvió o no? ¿Sigue tildado? Sigue con las respuestas. Bueno, hacemos lo siguiente, lo mismo para la siguiente, ¿ok? Ahí subió José. Seguimos. Última. Contéstame por privado, Lautaro. No vi el tiempo. Perdón. Me remató el tiempo, profe. Pero Pensé que era el mismo de siempre. Tuve 10 segundos, ¿había profe para contestar eso? Profe, se me acabó el tiempo y Yo tampoco contesté. A mí también, profe. Pero se les acabó, pero el tiempo es el de tiempo. Hay que cambiar de una aplicación a la otra y cuando quise cambiar ya se había terminado el tiempo. Sí, a mí me pasó lo de cambiar la aplicación también. Yo lo primero que hago es mirar el tiempo, ya me pasó ya en otros Kahoot. ¿Pero el tiempo era el mismo de todo? No. No, profe, tiene tiempo variable. ¿Cuánto Tenía estaba? 15 segundos. No, este tenía 15 o 10 segundos, segundos. no, la Tenía- mínimo es 30. No, sí, era mucho menos. Re cortito fue. Ah, Yo apreté en los últimos. segundo nomás, profe. Bueno. Bien, lo miro. Se los miro. Mándenme por privado a todos, por Slack. Tenemos que hacer algo con esto del podio, ¿eh? Me parece que la próxima... Mauro, Unos puntitos, no me da profe. miedo tu encuesta. Profe, Pará, Mauro, ¿me escuchaste? Esperen. No me da hablamos, miedo tu encuesta, Mauro. Después nos quejamos de otros profesores cuentan. No me da miedo tu encuesta. No me da miedo. Venga la encuesta nomás. Hacemos ya la encuesta si quieren. No. Ahora lo miro, chicos, a eso no me di cuenta que me quedó mal el tiempo. ¿A dónde? Nos mandamos, profe, el Slack, pero... Por privado en el Slack, chicos. Así yo tengo en cuenta eso cuando subo las notas. Ahí está, gracias. profe, tres preguntas le tengo que mandar en Slack entonces. Bueno. Y las otras, ¿usted va a mirar acá o les mando las 5? ¿Cómo? Si les mando la respuesta de las 5 No, preguntas, ya miré la respuesta. La respuesta ya miré, ya lo me mandaste por privado. y entonces ¿qué le mando? Que tuviste problemas, simplemente eso. Ah, ok. Bueno, en el podio. Voy a ver si incorporo el podio a los puntajes, che. A los puntos del equipo. Valdés, número 1. José, número 2. Edgardo, número 3. Vamos bien, ¿eh? Bueno.
Seguimos entonces. A pesar de lo que ustedes creen, dos cosas les quiero decir. A pesar de lo que ustedes creen con el Slack, voy a contestar lo de la encuesta. Obviamente que le dije en broma a Mauro que no me da miedo, es que no me da miedo la encuesta. Yo sí tomo en cuenta lo que dicen las encuestas, porque si no lo tomara en cuenta no me preocuparía por hacer las retro que hacemos. O sea que cualquiera, el que tenga algún inconveniente o quiera comentar algo, sabe que tiene el micrófono abierto, porque otra cosa no podemos tener para decirme. Y obviamente tenemos el espacio de las retro para hacer todas las ¿cómo se dice? Las sugerencias que consideren convenientes para mejorar. Siempre, a mí me gusta que todo esto sea para mejorar, chicos, si no, no tiene sentido. Si van a decir algo que no va a sumar y no van a hacer un aporte, yo de verdad les pido que se lo piensen. Entonces, yo me tomo muy en serio las cosas que ustedes me dicen. Nos tomamos muy en serio en la cátedra, así que nos interesan sus aportes. Dicho esto, con lo cual la encuesta no me da miedo, pero sí que la miro. Yo sí que pido todos los años que me pasen mis encuestas para ver cómo, más allá de todas las retros que hacemos y de todos los análisis que hacemos en la cátedra. Puntos por top 10, profe. Mi internet no da para por el podio. Avise si va a dar puntos por podio. No, esto no se avisa, Fernando. Eso es sorpresa. Lo que sí les quiero contar es que hoy estuve pasando, sigo los parciales, sigo corrigiendo, y la verdad que prefiero no hablar de los parciales. Pero los test mejoraron mucho. Más allá de que bajamos al 60, mejoraron mucho en general. Mejoraron. Hay algunos que todavía tienen que seguir, para apuntar un poquito mejor, tienen que seguir estudiando. Me parece que le falta, si me permiten un consejo, me falta repasar un poco más, porque tampoco es tanto el tema que tienen que estudiar, sino que repasen, y las preguntas tampoco son tan complicadas, la del Kahoot. Entonces, me parece que le falta repasar un poquito más, pero sí que veo que hay una mejora en general en el curso. Se está notando eso, ¿sí? ¿Qué me gustaría más a mí? Que participen un poquito más en las clases. Eso ya me sentiría la profe más feliz del mundo mundial del universo, pero bueno, tampoco se puede tener todo en la vida. ¿Algún comentario del Kahoot aparte del tiempo de la última que se me pasó? ¿Algún comentario, chicos? ¿Del Claro, Kahoot, puede ser profe? también, No. ¿eh? Sí, del Kahoot. ¿Algo que quieren comentar ahora, aparte del tiempo y que se les tildó en el último momento a todo el mundo? Fácil. Fácil, Sí, ¿no? estuvo Tengo que complicarlo pasable. un poquito más. Estuvo fácil. Lo complico más. Cuando no lees la Picó, palabra ¿qué hiciste, release, picó? no está fácil. Claro, la del MVP nomás fue, pero había que leer. Había que leer. Esa es la clave. Hay que leer. Hay que leer un poquito. Pero leí, nos había menos tiempo. Sí, eso también. Bueno, Ese la fue un última error mío. sí. Ese fue un error mío. La verdad que sí, esta unidad es muy interesante. Es que la primera es un poco de teoría, chicos, y bueno, hay que darle. ¿Qué le vamos a hacer? Yo quería saber, profe, ¿para cuándo más o menos van a estar las notas de los parciales? Yo también quiero saber, Daño, eso. Se te juro. Miren, voy corrigiendo. Vamos corrigiendo. Ya les digo cuántos parciales vamos corrigiendo. Yo digo voy, pero vamos, siempre vamos. Vamos corrigiendo 44. Así que nos faltan 30 todavía. ¿Y cómo van? Voy a omitir responder esa pregunta. Sí, esta unidad es mucho más interesante. Profe, Hay de todo, chicos, les voy a decir, les soy sincero, hay de todo. Hay algunos que los quiero matar porque en realidad no saben dar ejemplos, chicos, no leen las preguntas, no leen lo que pregunto, muchos responden sin responder. Las 5, la mayoría respondió mal, porque las 5 lo que tenían que hacer era usar un ejemplo para explicar, no contarme la historia del proceso, de cuál es la relación. Yo quería que me den un ejemplo. Profe, Sí. con respecto a esa pregunta, yo tuve ese error.
de que después leí decía con un ejemplo. Claro, es que, a ver, yo entiendo que estén acostumbrados a otros tipos de exámenes, pero ya en este nivel de su carrera, ustedes tienen que, más que, y es lo que nosotros buscamos, más que aprender una cosa de memoria, yo quiero que entiendan por qué son las cosas así. Y en la teoría, la manera de ver si entienden por qué son las cosas así es que me la expliquen con un ejemplo, porque seamos sinceros, y si quieren dejo de grabar. Deje de grabar. Seamos sinceros, las preguntas, las pocas que hay de dígame qué es tal cosa, hay mucha tentación de copiar. Hay mucha tentación de buscar qué es en internet a ver qué era gestión de proyecto. Y de hecho se nota porque hay mucha gente que pone como la misma definición, que casualmente es la misma definición que aparece si uno pone gestión de proyectos en Google, ¿sí? Hay muy poca gente que, por ejemplo, contestó gestión de proyectos con sus palabras, perdón. Profe, a mí Señor. lo que me pasa con eso, por ejemplo, es que muchas de las cosas, usted dio un cuestionario, ¿no? Entonces, con Estudiaste ahí. Con un grupo de amigos nosotros fuimos haciendo el cuestionario Claro. de repaso, agregando más conceptos y medio que las definiciones un poco es probable que se parezcan a las de ahí. Y eso, Martín, para que se queden tranquilos todos, de hecho, ni siquiera la de gestión de proyectos que encontré en Google, tampoco, ahora te contesto, Fernando, tampoco, eso no lo estoy teniendo en cuenta, porque entiendo que esa es la manera de estudiar, ¿no? Lo que a mí me preocupa, o sea, que entiendo que estudiaron en equipo, que se juntaron varios, hicieron la misma respuesta, pero así todo, uno cuando escribe, salvo que haya estudiado muy de memoria, y eso sí que me preocupa, que hayan estudiado muy de memoria, eso sí que me preocupa, cuando uno escribe al final, escribe con sus palabras. Cada uno le da su impronta, cada uno le da su manera de escribir. Aunque ustedes no lo crean, se nota muchísimo eso. Pero el problema es que, y ahí es cuando se nota que estudiaron de memoria, es que no saben dar ejemplos. Y los ejemplos tontos, Fernando, me parecen fantásticos. Me parecen fantásticos porque cuando uno da un ejemplo tonto o pavo, como estás diciendo, que no tiene nada que ver con la informática, si está bien dado, ojo, aclaro eso, que si está bien dado, está fantástico porque significa que vos entendiste el concepto de tal manera que lo podés aplicar a cualquier ámbito. ¿Se entiende? Entonces, yo no les pedía ejemplos de informática. De hecho, para lo del, bueno, la 4 también, la mayoría no usó el ejemplo para explicar el único, se pedía un solo, una de las características se pedía que expliquen. No, hay gente que me explicó todas las características, que no se pedía, y hay gente que me explicó las características y después me puso un ejemplo que no se pedía. Yo quería que con un ejemplo me expliquen. Ejemplo, el equipo es multifuncional que un equipo sea multifuncional o un equipo es multifuncional cuando, por ejemplo, en tal situación tengo esta cantidad de personas con estas características. En lo que sea, en un restaurante, tengo 2 chefs, tengo 2 que saben hervir el agua, 2 que saben lavar los platos, 2 que, ¿se entiende? Eso es multifuncional. En informática, tengo que hacer un sistema web para no sé qué cosa, entonces necesito estos roles, entonces voy a tener estas personas. Eso es multifuncional. No que me expliquen qué es multifuncional, porque ya qué es multifuncional, en teoría, todos lo sabemos. Digo, en teoría, porque... Eso le quería preguntar con respecto a puntuar las historias. Por ejemplo, las tareas que son, qué sé yo, un chabón, uno de mis, del equipo, uno de mis compañeros, laburó un montón con AWS. Si hay alguna tarea de AWS, yo la apuntaría capaz con un 3 y él con un 1. ¿La tarea se la asignarían a él, que él es el que sabe de eso? No necesariamente, a lo mejor le asignamos al junior. Y entonces los puntos estarían mal, digamos, porque el junior
Para el chabón serían No, 3. porque en realidad, no, pero en realidad el tipo le va a ayudar, el chabón, que como dijiste, le va a ayudar. Ah, ok. Entonces, eso depende del equipo. Cómo nos organizamos después depende del equipo. Acá dice, María José dice, a mí me costó dar el ejemplo también, profe, pero también estaba acostumbrada a escribir conceptos, pensaba cómo se ponía mucho chamullo, bla, 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 bla. Bien, ¿qué pasa con el tema de cuando ustedes dan un ejemplo y después explican? Que hubo casos así. Que la explicación la enriedan. Es que ¿cuándo es el chamullo? El chamullo no es cuando doy un ejemplo de cualquier tontería, como decía Fernando antes. El chamullo es cuando quiero empezar a explicar el ejemplo que puse, porque muchas veces la enriedo. De hecho, hay un caso en particular que la enredó, pobre, que yo decía, a ver cómo sale de esto. Porque incluso puso mal los conceptos. O sea, puso bien, el ejemplo estaba bastante interesante, y cuando lo empieza a explicar, empieza a explicar conceptos que están mal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces invalida todo. Entonces seré yo, señor, un chabón, tal cual, un chabón. Entonces, respondan o sea, sean concisos. Y eso tómenlo como norma, chicos. O sea, respondan solo lo que les preguntan. Porque uno a veces cuando empieza a dar vueltas sobre un tema, deja en evidente lo que no sabe, o en evidencia, perdón. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero bueno, no quería hacer este análisis del parcial ahora porque todavía las notas no están cerradas, porque de todos me falta una pregunta, y segundo, que me faltan 30 parciales, como les dije recién, o 40, no me acuerdo cuánto me falta. Pero en general... Lo de equipos pequeños, si por ejemplo, yo creo que había puesto algo de un equipo conformado por tantas personas y ocupé para el cálculo de cuántos canales de comunicación iban a tener como justificación de ejemplo. No sé si cuenta como ejemplo, porque no se me ocurría nada. Ese no es un ejemplo. No es un ejemplo. No es un ejemplo. No, porque los canales de comunicación es un concepto. Claro, pero yo le puse, por ejemplo, si tenemos, no sé cuántas personas, le puse 40 personas en un equipo, saco el cálculo y vamos a tener muchísimos canales. Entonces, más o menos no tiene que pasar de tanto para que Claro, pero ese es el concepto aplicado, no es un ejemplo. De hecho, yo creo que esa en particular era la peor característica para elegir. Para elegir, para explicarla con ejemplo. Claro, ¿y cuál podría ser un ejemplo, profe? Porque no se me ocurrió nada más que eso. Ejemplo, bueno, el del multifuncional, el que les acabo de decir. No, el del equipo chiquito. No, es que no se me ocurre a mí ejemplo del equipo chiquito. Ah, ni a usted se le ocurre. Ah, bien. Pero por eso podían elegir. Claro, no, bueno, yo pensé que estaba bien diciendo que... Eso significa que ninguno de los que eligió equipo chiquito puso bien un ejemplo. No significa eso, ¿eh? Ojo. Significa que a mí no se me ocurre ningún ejemplo en este momento. Sí, pero profe, si dice que no va a funcionar un equipo grande por la comunicación y le aplico ese concepto... Bueno, a ver, te doy un ejemplo. Estoy justificando. Entonces en vez de los canales de comunicación, en vez de explicarlo con el cálculo, con lo que me acabas de decir que explicaste, en vez de eso vos podés decir, por ejemplo, en un equipo grande... si tenemos que tomar la decisión sobre qué historia de usuario incluir en este sprint, esto dificultaría por la cantidad que somos. Eso es un ejemplo. Donde yo digo, tenemos que tomar la decisión, por ejemplo, de qué plataforma tomar. Eso es un ejemplo. Porque ahí ya me estás situando en una situación en particular. Pero vos me acabas de decir, no sé por qué no recuerdo tu parcial, no sé si lo corregí todavía. Vos me acabas de decir que vos explicaste por los canales de comunicación. No, los canales de comunicación es un concepto. Vos me tenés que explicar en qué afecta el canal de comunicación. Claro, entiendo. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Ahora sí. Está bueno que me hayas dado el coso. Esa es la diferencia, porque muchos usaron eso también. Lo de, por ejemplo, y me explica, con el de multifuncional, que muchos eligieron multifuncional, yo entiendo que muchos habían elegido multifuncional porque me digo que es el más fácil, en teoría, de dar ejemplo. Pero muchos me dijeron, un equipo es multifuncional cuando, por ejemplo, tengo todas las capacidades que necesito para... Eso no es un ejemplo, esa es la definición de multifuncional. ¿Se entiende?
el ejemplo hubiese sido, yo tengo que hacer no sé, hacer el catering me llamaron para hacer el catering de una boda, entonces necesito tener a la decoradora, necesito tener al chef, necesito tener estas características. Entonces, voy a tener 2 chefs, voy a tener 2 lavaplatos, voy a tener 2, eso es un ejemplo. ¿Se entiende? Sí, pero Sí. se entiende. Pero ¿sabes qué, Dania? Está bueno lo de los ejemplos. Yo creo que es, bueno, todavía no lo vimos, pero creo que lo vamos a ver en esta materia, no me acuerdo si entra en esta o la otra, porque al final hay veces que me confundo, pero en Crystal Clear, Cockburn, que es uno de los firmantes de Manifiesto Ágil, utiliza un concepto que es el de metáfora. Porque él dice que cuando uno puede resumir en una metáfora lo que hace el sistema, es que entendió lo que hace el sistema. Y esto es así. Cuando yo le puedo explicar a mi papá, que tiene 69 años, un concepto de informática usando cualquier otra cosa, significa que yo entiendo el concepto a la abuelita, exactamente, que yo entiendo el concepto y que mi papá lo va a entender. Y digo mi papá, así como digo el cliente, así como digo la abuela, así como digo el compañero, así como digo... Entonces, ahí se entiende realmente si yo entiendo el concepto. Porque si yo para explicarte el concepto te digo la definición y cuando me preguntas te vuelvo a repetir la definición, es que no lo sé explicar. Es que no lo estoy entendiendo, no lo estoy interiorizando. Y en esta cátedra, y yo creo que desde mi punto de vista, ojo, esto es una opinión muy personal, en este nivel de su carrera, o sea, ya están en 4º año, chicos. Los que están legales y los que están ilegales, o sea, los que están en condiciones de cursar esta materia y los que se inscribieron a pesar de no tener las correlativas. Me da exactamente lo mismo. Están en 4º, con lo cual ya tienen que empezar a tener su propio criterio y empezar a aprender a estudiar de otra manera. No les sirve estudiar de memoria, chicos. Esto es todo porque el profe salió, porque si no el profe no me deja decir todas estas cosas. No les sirve. Ustedes tienen que buscar la calidad profesional, tienen que buscar ser los mejores profesionales. Y la manera de ser los mejores profesionales es entendiendo de verdad y demostrando que entienden de verdad. Lamentablemente las instancias de evaluación existen y es el momento donde ustedes tienen que demostrar lo que saben. Me fui de tema. Me voy. Chao. No, vamos a continuar. Señor, no me pidan que opine más.